Ahí están. Entonces, voy a abrir la presentación. A mi mamá le llegó el de la nana, la abuela de mi mamá. Tenemos el transporte. Los distribuyen con mercancía y con dinero, que si no hubiera sido por ella. ¿Qué hago? Bueno, sí, estoy trabajando en una declaración. Ahorita voy a... Es la idea, yo no volví. Ok, jóvenes, ya. No me dijeron dónde nos quedamos, pero ya. Ya chequé. Pues estamos ya resolviendo algunos problemas. Resolvimos un problema de transporte, ¿no? De ecuación general de Sí, transporte. De que ajá. le pedía... ¿Transporte de masa? Sí, Muy bien. Pero tú vas a qué parte vas. Entonces, vamos a hacer este otro problema. La opinión positiva no se ¿También se acuerdan? Me saco más. Y te saco. Copien ese problemita, por favor, resolverlo. Muy bien. Es más, lo van a resolver ustedes. Alguien va a pasar al pizarrón a hacerlo aquí. Vean. No, el ecosistema está inteligente. No se puede. Ya que se la positiva, yo ya. En marzo de marzo, 2.500 compras y gastos de 18.420. Pero es que si lo revisamos aquí va a aparecer. Sí. Pero lo que no me cuadra es que traiga tanto peso. Pero como vienen en el sistema. ¿Cuánto tanto tiene? 200. ¿Cuál debe ser el centavo? Profe, una pregunta. ¿Mandé? ¿Lo que está en el paréntesis es también parte de la información? No. Es que hace referencia a la ecuación general de propiedad, que por ahí en el punto, ahí la 23.1.1 la definió.
Pero ya sabemos cuál es, ya la tenemos. Hace Es referencia. la que utilizamos ayer, la clase pasada, profe. Así es. La definieron. Ay, El tridente de Neptuno. Pero vamos a integrar. Hacer una integración. ir a cobrar el periodo. Cuando dice integrar, significa que van a darle cuerpo, ¿no? La van a definir, ¿no? Para cobrar, si a la hora son exentos, no, pero acuérdate que aún así son exentos. Porque no te maneja aquí, no te está manejando ningún IVA. ¿Qué periodo de marzo? Oh, mi Dios. Trae en trae conocimiento. Y emitir. Si cambio la pantalla, aquí me salgo a otro lado. Dejan de ver ahí ustedes. Hago la prueba. Te conectas como invitada aquí, ¿va? De ser. De IVA, el 10%, pero es que no se retiene el 10% de IVA, es el 600. Está con el micrófono abierto, pues espero. A la tasa del cero, es así. Entonces, servicios educativos están aquí. Sí, verdad, yo creo que me puedo. Sí, si me voy yo a ver otras cosas, ellos siguen viendo esa imagen. Sí. Ahí va. A ver, inténtalo. Voy a irme acá. Sí, 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 correcto. Sí, porque quiero revisar, mientras ellos ponen ahí, quiero revisar otras cosas. Entonces, vamos a ver. Es materia. Es termodinámica. Tema. La siguiente unidad es unidades y todo ese rollo. ¿Sí? Nada más aquí lo voy a dejar y ya me voy a ir acá. Listo, ya lo copiaron, ¿va? Sí, ya. Sí. Muy bien. A ver, vámonos planteando. Voy a poner el zorrón. Se ven unas luces, profe. Sí, ahorita voy a bajar la ventana. Ujú. ¿Cómo?
Ok, ahí tenemos el problema planteado. Nos dice que integremos la velocidad de transferencia de propiedad en función de la concentración y la distancia Z. Chequen que no tiene subíndices, ¿no? Es simplemente la concentración y la distancia Z. Ya habíamos visto en el problema anterior donde calculamos el flujo o la velocidad de la transferencia de la propiedad, que tenemos los dos puntos, ¿no? El punto 1 y el punto 2 con su diferente concentración y a una posición Z dada. Pero cualquier punto en medio, en cualquier posición, hay una concentración, ¿verdad? Que está disminuyendo de 1 a 2. El problema aquí dice que integremos la ecuación de velocidad de transferencia de la propiedad para cualquier punto en medio de entre los puntos 1 y 2, para cualquier posición, porque me dice que está en función de la concentración y de la distancia. ¿Ok? Entonces, recuerden, en el problema anterior hicimos algo similar. Tal pareciera que nos estuviera pidiendo lo mismo, ¿no? Recuerden el inciso B del problema anterior. Pero en el problema anterior, deducíamos la ecuación de velocidad para cualquier punto cuando conocemos el valor de la velocidad. En el inciso A calculamos la cantidad de propiedad por segundo y por metro cuadrado, y después dedujimos una ecuación que me permitía calcular la concentración en cualquier punto. Pero cuando ya conocíamos ¿no? En esta ecuación nos está pidiendo lo mismo. Quiero una ecuación que me permita calcular aquí la concentración, pero no conozco esto. No he calculado anteriormente esto. Quiere decir que este dato, en la ecuación de velocidad, debo de ver el modo de que no esté, porque no lo conozco. Lo que sí conozco es este. Este puede ser cualquier punto aquí, y lo que sí conozco son las concentraciones inicial y final. ¿Ok? Lo que no conozco es esto. No sé si queda claro eso. Está pidiendo lo mismo que el inciso B del problema anterior, pero la diferencia está en que no conozco la velocidad a la que se transfiere la propiedad. Pero pues tenemos que partir del mismo, no tenemos más que una ecuación. No hay mucho que buscarle, ¿no? La ecuación nos dice, la ecuación general, nos dice que la velocidad de flujo y la dirección Z es igual a menos la constante de difusión, que es la que me limita la fuerza impulsora, por la diferencia de la concentración con respecto de la resistencia, que es realmente la posición, ¿verdad? O la distancia recorrida cuando se transfiere esa propiedad. Entonces, esa es mi ecuación. Para poder resolver y poder encontrar una ecuación que me permita calcular la concentración en cualquier punto, integrándola de tal forma que quede únicamente en función de estas dos, tengo que hacer un doble análisis, igual que hicimos el problema anterior. Tengo que, la única situación, o el único criterio, o el único concepto que tengo que aplicar aquí y entender es lo que yo les comentaba en la clase anterior o la clase anterior. La velocidad de flujo de la transferencia de cualquier propiedad siempre es la misma. ¿Ok? Siempre es la misma. ¿Sí? Para que se mantenga la velocidad, lo que tiene que estar cambiando es la concentración. Que efectivamente podemos observar en el diagrama ahí que la concentración se reduce de 1 a 2. Por eso se transfiere la propiedad. Entonces, este indicativo aquí indica que la velocidad de flujo de la propiedad es la misma en cualquier punto. ¿Sí? No me dice que acá tenga una velocidad, que acá tenga otra. Es la misma en cualquier punto de aquí acá.
Eso puede, si ustedes lo razonan, este fin de semana que estén ahí en su casa a gusto, tomando un cafecito, pónganse a pensar en eso que les comento. La velocidad de transferencia de la propiedad siempre es la misma en un proceso. ¿Ok? Lo único que debe de cambiar para que eso sea cierto, lo que debe de cambiar es la concentración y efectivamente es lo que cambia. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que vamos a usar aquí. Profe, ¿lo puedes repetir? Es que se cortó el audio, no le escuché. Sí, la Sí, se cortó. definición ahí, o el razonamiento, o la ley, la regla, como gusten, es una ley, ¿no? La velocidad de transferencia de una propiedad siempre es la misma a lo largo de todo el proceso. Para que una propiedad se mantenga constante, otra debe de cambiar. ¿Sí? Entonces, siempre la misma, lo que cambia es la concentración. Con respecto del tiempo, ¿eh? Lo que cambia es la concentración. Muy bien. Eso entonces me dice a mí que a lo largo de toda esta transferencia, es decir, si lo vemos como el cubito, este cubito, pues imagínense, a lo mejor que es una tubería que tiene esta longitud, pero es una tubería rectangular, en lugar de que sea redonda. El cubito me permite a mí pues, manejar los ejes, ¿no? Todo. Si es un cubito, tendría que poner un radio R en lugar de una altura. Recuerden que por aquí entra z, la velocidad, y por acá sale z. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos es una concentración 1, una concentración 2. Lo que va cambiando es la concentración en forma de gradiente aquí. Va disminuyendo la concentración. Desde una concentración 1 hasta una concentración final 2. Pero la velocidad de transferencia de la propiedad a lo largo de Z, o a lo largo de la tubería de esta cuadrada, siempre es la misma. Esta es la misma. Lo que va cambiando es la concentración. Entonces, Lo que cambia es la concentración. que cambia la concentración. Recuerden, en una ecuación matemática, cuando una variable se mantiene constante, otra tiene que cambiar para que se mantenga siempre un valor final que no cambie. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dos análisis. Primero, vamos a analizar la velocidad de flujo de aquí a aquí. Recuerden que este es el punto de concentración cualquiera. Voy a poner acá. Y acá voy a poner T1. De aquí a aquí, que puede ser cualquiera, puede estar acá, es un punto arbitrario. Lo que yo sé es que es cualquier concentración entre este y este. Voy a hacer el cálculo de la velocidad aquí. Que sé que la misma que hay ahí y la misma que hay aquí, la misma. Entonces voy a calcular esta velocidad entre la concentración en el punto 1 y un punto cualquiera, que le corresponde Z. Entonces, para el proceso de la concentración 1 a la concentración cualquiera, ¿cómo queda expresada esta ecuación? Y Z igual a menos la constante de difusión por el diferencial de concentración, que va a ser la concentración en cualquier punto menos la concentración del punto 1 entre Z menos Z1. ¿Verdad? Ahí está. Ahora hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo para el proceso 2. O si quieren de una vez, vamos a establecer aquí un paso más.
este valor de velocidad de flujo, que es una constante, lo voy a dividir entre otro valor constante también que tengo en mi ecuación. ¿Cuál es el otro valor constante? Es... veamos... ¿Cuál variable que aquí no cambia? Es una constante. ¿No sería Z la que cambiaría, profe? Pero ¿cuál no cambia? La constante es la el D menos. esa, Correcto. la menos D. Es el coeficiente de difusión este. Recuerden Sí. el coeficiente. Sí. O el coeficiente de difusión. Que dijimos Coeficiente. que es un valor que es la capacidad calorífica con respecto del número de Planck en temperatura, en calor, es la difusividad de AB en PIC y es la viscosidad cinemática en movimiento. O sea, es una constante, es un valor que voy a buscar en una tabla. Ese valor, como también es constante, lo voy a pasar para este lado, que esté junto al otro. Sí, voy a afectar el signo acá arriba para quitar ese signo negativo, invirtiendo los otros dos. Y me va a quedar así, ¿verdad? Recuerden que lo que andamos buscando es una expresión en la cual no participe, integrar una ecuación en la cual no participe la velocidad de flujo, porque no la conozco, ¿no? En este caso, es un dato que no conocemos. Haciendo lo mismo para el proceso entre la concentración en cualquier punto y el punto 2. O con el para, el proceso entre la concentración y la No, concentración. no se invierten los signos abajo también, profe. Mande. No, abajo No se sé. tiene nada más aquí arriba. Abajo Profe, Ah, ok, sí, sí. Ah, ok, ya. Sí, sí. es correcto que la concentración 1 menos la... Menos la U, la concentración. Sí, que están ahora al revés. Sí. Sí, porque quité este signo. Factoricé el signo acá adentro. Lo incluí. Multiplico este por más da menos. Menos por menos da más. Ah, Muy bien. ok. Sí. Y es para no traer el signo botando ahí. Lo incluimos en la ecuación. Entonces, para el proceso siguiente, viajando siempre en el mismo sentido del 1 al 2, es todo es igual a menos constante, va a ser concentración 2 menos la concentración del punto entre 2 menos 0. Ya podemos entonces hacer la misma, como sabemos que estos valores son constantes, muy bien, ya tenemos dos expresiones, chequen que son iguales en el lado izquierdo, porque sabemos que estos valores son constantes en cualquier punto del proceso. Por lo tanto, yo puedo eliminar una igualación y dejar solo una, ¿no? Y esto es igual que esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Parece la ley, aplicamos la ley cero de la termodinámica, ¿no?
¿verdad? Si A es igual a B y A es igual a C, por lo tanto B es igual a C, ¿no? En temperatura, ¿recuerdan? La ley de célula termodinámica. Es lo mismo. Por lo tanto, voy a seguir acá. ¿Así? Y aquí finalmente, como me pide, integre una función para la velocidad de cambio, la velocidad de ejecución de la propiedad, que esté en función de la concentración en cualquier punto al que le corresponde una posición en cualquier punto, ¿no? Entonces, si lo que yo quiero calcular es la concentración en cualquier punto, entonces, por lo tanto, estoy buscando el modo de despejar así que lado, ¿no? Lo que hice, este paso lo hice de ojito, estoy ubicando de este lado las concentraciones y de este lado las distancias. Yo creo que así lo dejamos, ¿no? Es más fácil sustituir la información y despejar que tratar de despejar ahí. Profe, la final es concentración 1 por concentración. No, menos. Ah, es menos. Sí, no, mismo, hay que tratar de acomodarlo más simplificado, ¿no? Ah, ok. Nada más. Entonces ahí lo vamos a dejar. Profe, abajo en las velocidades es ZT. No. ¿Qué pasó? Es Z2 menos Z1, profe, que no es Z2 menos Z. Ah, sí, correcto. La costumbre es Z2 menos Z1 siempre. Ah.
¿Ya lo notaron? Sí, ya. Muy bien. No les hemos subido actividad ahí, ¿no? Bueno, se las voy a presentar aquí y ya se las ponemos un ratito, porque para analizar el problema que van a resolver en la actividad, ya se las ponemos. Bien, si ven los problemas son muy directos, simplemente algunas sustituciones ahí, recordando siempre la característica esa de que la cantidad de propiedad transportada siempre es la misma, ¿no? A lo largo del sistema. Entonces voy a poner en su plataforma una actividad, que es esta que está aquí. Verás, permíteme. Fenómeno, sí. Ah, ya se las puse entonces. Ya la pusiste. Ah, correcto. Ah, perfecto. Entonces nada más se las presento aquí. Ok. Esta actividad está en su plataforma. La actividad 2. Y no sé si ya la revisaron. Nos permite calcular, nos pide calcular la cantidad de propiedad que se transfiere a lo largo de un proceso entre la concentración 1 y la concentración 2. ¿Sí? Si ustedes checan este problema, la diferencia que hay o con lo que hay que trabajar aquí es que la constante de difusión, la delta, no es una constante como un 20, un 30, un 40 metros por segundo cuadrado. Es una función A más B concentración. Es decir, es una función del tipo 2 más 3x. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer cuando hagan este problema para resolverlo? Igual establecen la ecuación de velocidad de transporte, la constante de difusión menos la constante de difusión por la concentración, el cambio de concentración entre el cambio de distancia. Pero van a sustituir este dato en delta, ¿no? Delta. Sí, lo que es el valor de la constante de difusión es igual a A más BT. No le van a poner valores todavía. Aquí te dice que A vale 0.15 y que B vale 1.65. ¿Sí? Eso lo vas a usar cuando dice aquí, después calcule el flujo. Hagan de cuenta que no nos estuviera dando los valores numéricos, ¿sí? Sino únicamente nos estuviera diciendo la constante de difusión es A más BT, A más B concentración. Entonces, cuando planteen la ecuación, sustituyen A más B concentración. Entonces, recuerden siempre, ¿verdad? Que cuando resolvemos problemas, hay dos formas en que resolvemos los problemas. Cuando considerando que no cambia, que no hay un cambio con respecto al tiempo de alguna de las condiciones del problema, en donde utilizamos valores constantes. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando utilizábamos la conductividad térmica en un problema? Luego nos vamos a, no sé, o la capacidad calorífica, y nos vamos a una tabla y buscamos el valor de la capacidad calorífica a 50 grados centígrados. Y ya buscábamos el valor de la capacidad calorífica y lo sustituíamos en la ecuación de calor. Q es igual a mCp diferencial de T. Y calculábamos un calor entre un rango de temperatura, que es la fuerza impulsora, utilizando una Cp constante que leímos por ahí.
Y luego leemos en la tabla arriba y dice en la tabla, esta capacidad calorífica es para rangos entre 0 y 300 grados centígrados. Y luego buscamos nuestro problema, cómo está planteado, y el problema dice, una sustancia a 1500 grados centígrados, y ya caminamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la constante que estamos usando de CP está para 300 máximo, y mi fluido de trabajo está a 1500, ya no nos sirvió. El resultado que vamos a obtener no sirve. Es un resultado que se aleja del resultado real, ¿no? Porque recuerden que las propiedades como la capacidad calorífica, la conductividad térmica, el coeficiente de difusión, ¿sí? Solemos trabajarlos como constantes, pero realmente nada hay constante en este mundo más que la velocidad de la luz, ¿no? Todo lo demás está en función principalmente de la temperatura. Entonces no hay conductividades térmicas constantes, están en función de la temperatura. Recuerden que la ecuación para la conductividad térmica, la ecuación es una ecuación lineal del mismo tipo que está aquí. A más B, T, en donde decíamos K es igual a A más B, T, donde la temperatura es el rango de temperatura en el cual está trabajando mi fluido. Eso lo hacíamos en termodinámica. Aquí ocurre lo mismo. Mientras que en los problemas que resolvimos ahorita dijimos, despejo la constante de difusión porque es constante, y la meto abajo de la velocidad para separarlo. Sí, pues estamos resolviendo problemas en los cuales consideramos que esa propiedad es constante, pero sabemos que no lo es, al igual que no lo es la conductividad, ni la capacidad, ni otras propiedades, ¿no? No son constantes, dependen de la temperatura. Entonces, por eso este problema me plantea que delta, la constante de difusión, también depende de la temperatura con una ecuación de este tipo. Muy simple, lineal, es del mismo, como esta constante en sí está en función de la concentración. Aquí tenemos el valor de la concentración. Quiere decir que así la voy a sustituir a mi ecuación. ¿Cómo quedaría sustituyendo esto en la ecuación de transporte? Váyanlo haciendo y lo voy a hacer ahí en el pintado. Es A más B concentración. Quería tridente. ¿Quedaría así, verdad? Simplemente es lo que vale. A más B concentración es la ecuación de cambio de esa constante de difusión, que en los problemas anteriores la despejábamos y la traíamos para allá y para acá porque lo consideramos una constante. Pero aquí Los no. valores no se ponen todavía, bro. Mande. Los valores no se ponen todavía. No, nada, no. Recuerden que siempre que hacemos un análisis de una ecuación, siempre hacemos todo lo que nos pida la ecuación para llegar a la expresión y ya después sustituimos los datos, ¿no? Puedes sustituirlos, pero ahí los vas a traer botando para todos lados y suele hacer más engorroso luego, ahora sí que la integración. Entonces, aquí hay una situación. Recuerden esto, ¿verdad? Cuando tengo valores conocidos, valores concretos de algo, si yo conozco la concentración 1 aquí vale 5, la concentración 2 vale 2. Yo conozco el valor de la concentración. Yo puedo expresar esto, aunque lo hago en forma directa, como delta concentración entre delta C. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Eso siempre lo hemos planteado desde que estábamos en termo, ¿no? Que siempre les digo,
¿qué diferencia hay entre el incremento de temperatura y el diferencial de temperatura? Porque son dos cosas diferentes. Algunas veces resolvemos la misma ecuación como un incremento de temperatura y otras veces como un incremento o un diferencial de temperatura. Aquí ocurre lo mismo. Esta misma expresión general de transporte que está en función de la diferencial de concentración, también yo la puedo expresar como un incremento de concentración y un incremento de distancia. Las dos son válidas. Sí, luego hacemos el uso de una u otra y no nos percatamos de eso. Cuando yo conozco los datos y tienen un valor numérico, entero, constante, ¿sí? Yo lo que aplico es el incremento. Se vuelve un incremento. Es una diferencia de concentración entre un punto y otro. Punto 2, punto 1. Si conozco este y este, yo puedo calcular aquí el delta concentración como una simple resta. El incremento, recuerden, no me indica qué pasó durante la trayectoria entre el punto 2 y el punto 1, porque como conozco los datos finales constantes, aquí vale 2 y aquí vale 5. Delta T, delta concentración, es 3. Cantidad de propiedad por metro cúbico. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, ¿sí? Aunque lo hemos expresado como diferencial, pero realmente hemos considerado que son dos datos conocidos. Pero sabemos bien que si no conozco estos datos y lo que conozco es la función del comportamiento de aquí hasta acá, y que luego sabemos bien que esto, como depende siempre de la concentración o depende de la temperatura, no es una constante, es una pequeña curva. ¿Sí? Como siempre, ¿no? Luego decimos que la conductividad térmica es esto, ¿no? O la capacidad calorífica es una curva. ¿Sí? Por eso cuando agarramos rangos muy grandes de temperatura, esta curva se nos hace muy grande y el error es muy grande. ¿Sí? Entonces, realmente esto tiene un comportamiento así, un poquito curviado. Entonces, pero si yo conozco la función de esto, que en este caso es la función del coeficiente de transferencia de propiedad, si yo conozco esta función de este, quiere decir que no es constante aquí, el delta no es constante en todos los puntos. Este valor va cambiando por efecto de la concentración a lo largo de la trayectoria. Este es un diferencial, este es un gradiente y este es un diferencial. Cambia con la concentración. Aquí nos dice A más B, concentración. La ecuación para la conductividad, recuerden que es A más B, B. K, que también consideramos como gradiente, que es una recta, realmente es una pequeña curva que va cambiando en función de la temperatura. Porque tiene una pendiente que no se comporta en forma completamente lineal. Entonces, como conclusión, gradiente cuando conocemos los valores constantes, diferencial cuando conocemos una función. ¿Por qué? Porque el diferencial siempre hay que integrar. El gradiente nomás hay que restarlo. Significa aquí que para poder resolver esto, como ya tengo aquí la concentración dentro de la función, esta expresión de acá ya no es decir concentración 2 menos concentración 1. Para eliminar este diferencial de concentración, tengo que integrar esta ecuación porque aquí está la concentración. ¿Sí recuerdan? Y es igual a E más Bx y luego diferencial de X. ¿Sí? ¿Cómo le hago para eliminar este diferencial? Si esto es una función, tengo que integrar esta función para eliminar esto. La integral de A más Bx, diferencial de X. ¿Entre dónde? Entre X1 y X2.
Y de esta forma este diferencial se elimina. Y aquí sería A, ¿cómo queda diferenciando ese? Integrando ese. AX más BX2 entre 2. B, Entre 2, ¿no? no, bx cuadrado entre 2, ¿no? Ajá. ¿Ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá arriba. Chequen que es lo mismo. Acá quizás nos genera un poquito de confusión por los nuevos símbolos que estamos manejando, pero realmente representa hacer la misma operación matemática para poder eliminar este diferencial, que no lo pude convertir en gradiente porque no es un dato constante, es una función. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Y de z, como tenemos dos diferenciales en un mismo extremo, sabemos que podemos reordenar esto, ¿no? Esto es una constante, ¿no? Sabemos que la velocidad de flujo siempre es constante a lo largo de la trayectoria del proceso. Es una constante. Entonces, este me va a quedar por el diferencial de z, desde z1 hasta z2, es igual a menos a más b concentración por la integral de la concentración 1 hasta la concentración 2, diferencial de concentración. ¿Verdad? Así nos quedaría ya la integral ordenada y estableciendo el símbolo de integración. Profe, entonces vamos a hacer dos integrales, una referente a la otra referente a la concentración. Sí, pero sabemos que la integral de z, la integral de diferencial de z es z, ¿va? Ujú. ¿Sí? O sea, la integral del puro diferencial. Esa es directa. Y ya la otra sí nos va a quedar a concentración más un medio de b concentración al cuadrado. Y todavía faltaría sustituir los límites, ¿no? Sí, sustituir A y B. Elevar al cuadrado y dividirlo entre 2. Sustituir la concentración 1 y la concentración 2 y ya sustituir los valores constantes de A y B. Ya cuando vas a calcular el valor que nos piden o final, porque como si nos da datos, nos dice que Sí, sí. que la concentración 1 vale tanto y que la concentración vale tanto. Lo que es una función es la constante de difusión. Sí. Ok. Entonces, como lo que hacíamos en balance, que hacíamos una ecuación corta, luego con T1 y T2 sustituyendo en A y B. Sí, correcto. Te va a quedar, ahí te va a quedar, ya al final cuando se sustituyen los límites, te va a quedar A que multiplica a concentración 2 menos La concentración 1. concentración luego 1, sí, más un medio de B que multiplica a concentración 2 al cuadrado menos concentración 1 al cuadrado. menos concentración 1 al cuadrado. Perfecto. Y no se olviden del signo que está allá afuera, ¿no? Si quieren meterlo ya de una vez, Sí. o si no, al final lo meten, ¿no? Ese signo que luego se nos pierde ahí. Pero eso luego es importante meterlo. Y te quedaría B de la concentración menos A, ¿verdad? Y ya estarías tirando el signo ahí. Lo inviertes nomás. Bueno, en este caso quedan negativos los dos. Perdón, quedan negativos los dos en este caso. O sea, ya me puede quedar igual menos A menos B, ¿no? Correcto, sí, correcto. Y ya ya sabemos que el signo ya se consideró. Ya lo vamos a considerar. Si tenemos alguna duda, le podemos enviar mensaje, profe. Claro. ¿Qué estará para otra semana? Sí, claro que sí. Ahí está el grupo, ¿no? De WhatsApp, ¿verdad? Me preguntan. Sí, Cualquier duda. Entonces, esta es la parte, pues, complicadita ahí de trabajosa. O sea, es algo que ya han hecho muchas veces. Pues quizás aquí confunde un poquito el concepto de meterlo dentro del proceso de transferencia de propiedad, ¿no? Y como no estamos visualizando realmente ninguna propiedad específica, sino es concepto general, no sabemos qué concentración es, ni de qué es,
si es calor, si es, no sabemos qué rollo. Recuerden que esta dice concentración, pero no es masa, ¿no? Puede ser temperatura, puede ser movimiento. Es concentración de cualquier propiedad. Eso luego genera un poquito de confusión, pero ya cuando la usemos en cada una de las tres tipos de propiedades, nos facilita mucho el análisis, porque ya entienden la ecuación general de transporte. Ok, entonces, entonces, pues ya que resuelvan eso, ya pueden sustituir los datos para calcular el flujo, ¿no? Ya nada más sería sustituyen toda la información conocida y calculan el flujo. Y luego tenemos que calcular la concentración en la distancia Uno, de 1 metro. ¿sí? Como ya tienes la concentración inicial y final, ahora calcula la concentración en Z igual a 1. Ya tenemos una ecuación para calcular la concentración cuando conocemos la función, ¿verdad? Cuando conocemos la velocidad. Es el inciso B del problema que hicimos, el primer problema. Tenemos dos ecuaciones diferentes. Una para calcular la concentración en cualquier punto. Una cuando conocemos la velocidad de tridentito Z. ¿Están ahí? Me marcó aquí que se había desconectado, qué raro. No, lo que pasa es que son las 2 y vuelve a conectarse en automático, ¿no? Sí. Porque la programé para más tiempo. Ok, sí, ok, me marcó aquí. Ok, entonces aquí están viendo ahí, Pizarrón. el pizarrón o la actividad. No, yo lo estoy viendo usted, profe, no sale esto. Perfecto. Sí, es que como que se volvió a conectar a la hora. Me quedé, no está compartiendo, salió de la compartición. Muy bien. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Entonces, simplemente, aquí dice en cualquier punto, ¿no? ¿Qué significa? Que y grafique dice, hacemos la misma grafiquita que hemos estado haciendo, conozco la concentración 1, la concentración 2, me la da como datos aquí, y con la concentración que calculaste, haces la gráfica. Dice, y grafique la concentración en cualquier punto para Z para 3 puntos. Pues sí, el punto 1 que ya conoces, el punto 2 que ya conoces, y el nuevo que vas a calcular a una distancia de 1 metro, ¿no? Y ya. Va a ser como la que utilizamos en el primer problema, ¿verdad, profe? Que era concentración igual a Z1 menos Z. Correcto. Por el tridente entre la difusión. La constante difusión. Sí, nada más que aquí vas a usar la ecuación que deducimos en el primer problema, ¿no? En el inciso B. Porque ya conoces la velocidad de transporte que estás calculando en el inciso A. O sea, ya conoces el tridentito CZ, ¿no? Sí, el tridente lo conozco. Ajá, y tenemos una ecuación que es el inciso B de ese problema, que te permite calcular la concentración en cualquier punto cuando conoces la velocidad de transporte. No puedes usar la que deducimos ahorita en el problema anterior, porque esa ecuación es cuando no conoces la velocidad de transporte. Recuerda que lo cancelamos. Pero ya cuando lo... Entonces usa la del inciso B del primer problema. Es la del tridente. Ya la vi. Sí, ya la buscaron. Sí. La de la concentración menos. Muy bien, jóvenes, con esto estaríamos terminando el primer
la primera unidad. Entonces, necesitamos evaluar este tema para entrar a la siguiente unidad. Dejar la velocidad de transporte, vamos a entrar a trabajar con transferencia de cantidad de movimiento y van a darse cuenta de que es la misma ecuación, nada más que ahora sí le vamos a poner variables que están enfocadas a la ley de Newton, pero va a ser la misma ecuación, el mismo coeficiente de difusividad, puede ser una constante o puede ser una función, y igual se resolvería muy semejante, ¿no? Pero ya ubicándonos en ejemplos en los cuales vamos a hablar de fluidos que fluyen. Entonces, este tema, ¿cuándo lo evaluamos? El próximo jueves. Y dejamos la clase del martes para iniciar el otro tema, y si tienen dudas de esto, pues ahí me preguntan. La otra semana se va a poner directamente esta unidad. El jueves de la otra semana podemos evaluar este tema. Sí. Y en la clase del martes aprovechamos para asesorías si El tienen... lunes que no la pasa. ¿Va a ser en plataforma, profe? Sí, va a ser en plataforma, es lo que andamos ahorita trabajando en eso. Ponerlo en El plataforma. lunes es la otra clase, profe. Mande. Son los martes, son los lunes lo que nos Los dan. lunes. Ah, qué chula. Día lunes y jueves. Sí. Ah, bueno, entonces el lunes. Entonces, este lunes que viene, va a haber asesorías de la duda que tengamos del problema Sí, o de y de lo que habíamos lo visto mismo. esta unidad. Sí. Y Okay. y ya El jueves el examen. el jueves el examen. La presentación de PowerPoint de este tema, no recuerdo si ya la puse en plataforma, pero ahorita veo y la subo. Sí, donde vimos los conceptos, Bien. para que también lo revisen. Te lo vamos a poner ahí como material de apoyo, ¿no? Para el examen. Sí. Muy bien. ¿No hay dudas entonces? ¿No hay más preguntas? Bueno, profe, ya estaba Sí, es todo. a comer. Vamos a comer, sí, porque ya veo doble de hambre aquí. Ya veo 2 reinas, 2 alondras. Bueno, Muchas gracias. Sandro. nos vemos el lunes. Cuídense. Ya estamos aquí igualmente, cuídense. Gusto en verlos. Sandro. Sale, profe. Dios.